Hola, hola, bienvenidos a Fuera de Escena. Un espacio donde hablamos del entretenimiento digital para adultos desde otra perspectiva. Porque detrás de los perfiles, los shows, las marcas y los resultados hay procesos y decisiones que pocos conocen. Esto es Fuera de Escena. Bienvenidos. Bienvenida, Leticia. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Muy ¿Y bien. ustedes? Todo bien. Felices ya de listos tenerte. para el chisme. Listos para el chisme y los chismes que nos vas a contar, pero súper listos. Leticia, antes de que te presentes, yo quiero abrir como con una anécdota que ayer justo pensaba como, a ver, yo qué sé o qué recuerdo o qué conozco de Leticia. Y recuerdo que hace varios años en un evento, no vamos a decir el nombre del evento, ni la ciudad, ni nada, íbamos a entrar a una fiesta, ¿cierto? Y en esa fiesta vos ibas con una amiga, pero resulta que mi indicación fue, entra Leticia, y yo te entré, pero tu amiga no pudo entrar y no recuerdo si era por un tema de vestuario o no recuerdo si era eso. Sí. Y cuando viste que no pudo entrar tu amiga, entonces vos dijiste, no, entonces yo tampoco entro. Entonces, para mí, eso son pistas como de tu carácter, de pronto el sentido de la lealtad y eso. ¿Sos una persona muy leal? Sí, sí, soy muy leal y lo malo de eso es que creo que también que cuando uno es muy leal, uno espera lo mismo y no todo el tiempo Y pasa. no siempre es recíproco, totalmente. Bueno, pero el chisme principal, ¿todavía eres amiga de ella? Sí, es mi mejor amiga. No valió la pena entonces Sí. que no haya entrado a la De fiesta. hecho, fue súper incómodo porque y yo tenía que llegar O sea, a una parte No, y me y tuve habíamos que ir. varios del mismo combo Ajá. que teníamos que entrar, entonces Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que ella llevaba el mismo vestido que yo, el mismo modelo, solo que lo que cambiaba era el color. Ok. Pero yo no pienso que fue por eso exactamente. Creo que era más porque era un evento donde había mucha gente, hay mucha confusión, estaba súper lleno. Entonces creo que como que en ese momento, también porque de hecho yo en ese tiempo fui la portada de la revista del evento en general. Entonces como que entraban las personas que de pronto más estaban siendo reconocidas en la industria para ese momento. Así lo sentí yo, pues puede que Sí, esté o sea, yo equivocada. realmente no tengo como el recuerdo súper como nítido de por qué fue que no, pero sí recuerdo que vos me dijiste no y ella y no la quisieron dejar entrar, entonces vos dijiste no, entonces yo tampoco entro. Y Sí. yo tenía que irme porque tenía que cumplir Yo como ni con siquiera algo. me acuerdo que eras tú, o sea, Sí, es que sí, ese evento, en general el evento es grande, hay mucha confusión, pasan cosas, Total. entonces es normal, la Sí, verdad. totalmente, es normal. Bueno, Leticia, nuevamente bienvenida y cuéntanos entonces un poco, ahorita nos decías acerca de tus raíces, de dónde eres, que eres como costeño bumanguesa, una cosa así rara, entonces háblanos un poquito de eso para Una conocer mezcla. un poco más de quién es Leticia, qué hay detrás de Leticia, cómo inició Leticia. Bueno, bueno, nunca lo menciono, nunca lo he mencionado, porque creo que no se había dado el momento, sí. Yo nací realmente en un pueblo que es peligroso para mí. O sea, pienso que sí, es un pueblo realmente peligroso en el que siempre ha existido mucho el tema de paramilitar y es un pueblo muy dado al tema del conflicto armado. Nací allá, después de un tiempo me llevaron a Bucaramanga. Mis padres son de allá y toda mi familia en general es de allá, de Bucaramanga. Pero te creas entonces en Bucaramanga. Me crié en Bucaramanga, viví todos mis años en Bucaramanga hasta los 19. A los 19 años me fui de la ciudad a Barranquilla. Okay. A Barranquilla le guardo un amor inmenso, o sea, y un agradecimiento infinito. ¿Por qué? Porque en Bucaramanga, antes de irme, y la razón por la que entré a la industria, pues, es porque estaba muy mal económicamente. Creo que sí, muchas chicas entran por el tema económico. Mi caso también fue así. Entonces, estaba muy mal económicamente porque también fui muy rebelde. Entonces, mi familia no me apoyó en ese tiempo económicamente. Yo ya no vivía en su casa, en casa de mi familia, por rebelde, porque tenía novios. ¿Cuántos Novios. años, O sea, no uno, novios. ¿cuántos años tenías ahí? No, en realidad es que tengo que devolverme. Yo me fui realmente de casa de mi familia a los 15. Okay. Ok.
Muy chiquita. Muy chiquita, Muy total. chiquita. Hoy en día que ya estoy adulta, pues, digo, ¿cómo yo hice eso? O sea, fue totalmente irresponsable. Me expuse mucho, me puse en unas situaciones que no eran necesarias realmente para la edad que tenía. Me fui de casa a los 15 y por rebelde. Tenía un noviecito y en mi casa a mi familia no le No lo agradaba. quería. Fueron bastante estrictos conmigo en casa y es Así que de los que no te dejaban salir, no, exacto, todo, ok. sí. Pero es que también fue que me crió, a mí no me criaron mis padres como tal, me crió una tía, hermana de mi papá. Y ella empezó siendo madre conmigo y aún ella no tenía sus hijos. Claro. Me imagino Entonces, que sentía como mucha responsabilidad de cuidarte demasiado. sí, yo creo que sí. Y ella fue dura, pero pues también era como sus herramientas las que ella tenía para ese momento y era lo que podía hacer. Y yo a ella la amo, la adoro. Yo no la veo como una tía, yo la veo Como tu como mi mamá. mamá Ujú. y la comprendo. O sea, hoy en día sí la comprendo, en ese momento no, en ese momento estaba enojada y frustrada y por eso me fui. O sea, ¿y te fuiste a Barranquilla? Mm, mm. No. En ese momento, a los 15, me fui a casa de ese novio con su familia. Cristo. Duré, Ni sí, de 15, Cristo. total, sí, total. Y ahí empecé a vivir con él, imagínate, a los 15. Zoila. No, en la Con casa de la la familia. mamá No, de por él, eso Zoila. Ah, Comenzó a vivir Zoila. de Zoila. sí, Sí. Tal sí, cual. Ay, fue no. horrible. Sí, y viví maltrato, mucho. Era mucho mayor que No era un vos. niño igual que yo. Ah, pucha. Para ese momento él era menor de edad. Vivimos violencia. Su mamá, gracias a Dios y a ella, me apoyó. Entonces no tengo hijos porque ella me cuidaba. Ok, ¿Sí? Planificaba afortunadamente. porque ella me obligaba. Pero su hijo no fue bueno, o sea, fue una mala persona. ¿Y cuánto duraste en esa relación? 2 años y medio. Ok. Y la última vez que me fui es porque o sea, me golpeaba muy fuerte y ya yo sabía que ese día me iba a morir. O sea, Qué yo O ya fuerte. sea, sabía si que tú no te vas, te sí, sí, así fue. Y al día de hoy yo no puedo, o sea, le tengo miedo porque después de eso pues me siguió persiguiendo y todo. ¿Y todavía te busca o algo? En algunos momentos me ha buscado, me ha mandado mensajes y yo siempre he sido muy reacia que no quiero hablar con él. No, pero soy muy amiga de su mamá porque su mamá le tengo un agradecimiento porque ella sí pues me acogió en su casa, Te cuidó me de cuidó. cierta manera. Sí, Sí, también hizo como un papel de mamá tuya, de cierta manera. sí, pero con su hijo nada, nada. De hecho cuando yo voy a Bucaramanga no nos vemos, no nos encontramos, no, nada. Es de esas personas con las que pues no es necesario como volver al pasado, ¿sí? Ok. Yo ya esa situación la superé y aunque fue muy dura, porque fueron muchos momentos muy difíciles, creo que eso también hizo mucho del cómo yo ahora quiero una relación, cómo yo ahora quiero que sea un hombre para mí. Entonces eso me ayudó. Volví a casa de mi familia cuando 2 años y medio después. Me quedé con ellos un tiempo, hasta los 19. Empecé a estudiar, estudié salud ocupacional, trabajé un tiempo en salud ocupacional y también trabajé cuidando pacientes domiciliarios, pacientes en casa, personas enfermitas. Y al mismo tiempo estudiaba Derecho. No la terminé. Ok. ¿Hasta qué Quedé semestre llegaste? como Patricia en la San Marina. Sí, ese era el comentario que venía después. Sí, ahí quedé en quinto. Ok. Quedé en quinto semestre. Me gustaba mucho. ¿Y ¿Y no por has qué no pensado la retomarla? ¿por qué no la terminaste? ¿Qué En ese pasó? tiempo por plata. Ok. Porque pues en ese momento me apoyaba mi tía, pero pues como ya yo me di de rebelde y me fui, pues ella no tenía obligación de seguir pagando esa universidad, Claro. esos semestres. Me fui con otro novio. Ay, La de los novios, la de los novios. Otro novio, sí, también como no muy bueno. Ok. Y estuve con él como 6 meses, nos quedamos viviendo juntos 6 meses.
O sea, era algo muy tóxico porque era que yo llegaba, tenía el novio y como que ya me iba a vivir con él, ¿sí? Y no estaba bien. Claro, pero también estaba súper chique, me imagino que era buscando como un tipo de protección, de seguridad, No, quizás. yo creo que era buscando más libertad. Ok. Y nosotros teníamos como, vamos a preguntarle cómo era adolescente. Rebelde total. Claro, y uno tampoco entiende que irse a vivir a esa edad, uno no entiende que uno irse a Claro. vivir con un novio no es libertad, es Es todo al lo contrario. La contrario. libertad está es en casa, con la familia. Sí. Y bueno, entonces con ese, digamos, también no fue como la mejor relación o Con sí. él no fue buena, no fue Ok. buena la relación. De hecho, él también tiene que ver un poco en el por qué yo entré a la industria Ok. en la que hoy en día estoy. Fue porque él, de cierta manera, o sea, él tenía una relación conmigo en Bucaramanga, pero a la vez él tenía una relación con otra persona, que era la mamá de su hija, pero ella vivía en Armenia y él siempre me decía a mí que ellos no estaban juntos. Pero a mí me mentía y a ella también. O Y sea, estaban en un cuando... poliamor Sí, pero... que No, no o sea, poliamor sabía. es cuando es consensuado. Sí, exacto. Él acá titulando mal el poliamor. Luego todos ofendidos los practicantes del Sí, así no poliamor. es un Así poliamor. no es. Y luego, como tenían una hija, él fue a buscarla, a su hija, y tuvo un encuentro con ella. Y luego vino y me ofendió. Yo tenía 19 y él era mayor que yo, no tanto, pero sí. Y la chica también creo que era mayor que él y que yo. Ujú. Creo que ella tendría 27, 25, algo así. Yo tenía 19. Entonces él vino y me dijo que ella hacía cierto tipo de cosas que yo no hacía. Pero me lo dijo así para No, ofenderme. perro. O sea, para ofenderme, para lastimarme. Y yo, pues sí, me dio duro en ese momento y me dio en el ego. Claro. Claro. Y encima vos súper chiquita todavía, Sí. no. Y además que mi familia no me hablaba por haberme ido con él. Súper Y fuerte. hubieras dicho como que ay, mi ex lo tiene más grande que tú. Sí, esa hubiera sido una buena respuesta. Y yo no te digo nada. Sí. Pero los hubieras no existen. Y entonces. Y entonces, en ese momento yo no le dije nada, o sea, porque ya dije, en este momento no es el momento. Estaba muy mal económicamente, aunque yo trabajaba, estudiaba, pero pues la plata no alcanzaba y era muy poquito. Y él era bastante perezosito, no le gustaba trabajar. Justo te iba a preguntar que si la decisión de no irte era más porque compartían gastos. No. Según te entiendo, acabas de decir no. No realmente, y como fue un tiempo de 6 meses nada más, Ok. no era como él siempre me mantenía o algo así, no, realmente no. Entonces yo dije, yo me tengo que ir de aquí. Yo he sido muy de irme, huir. Pues hay gente que dice que eso no está bien, pero a mí eso me funcionó. Porque hoy en día mira dónde estoy. Total. Entonces siempre huí, siempre me fui, siempre abandoné. ¿Sí? Entonces no tenía plata, repito. Y lo que pensé en hacer fue que vendí su televisor. Toma. Se lo vendí a una persona para poder tener para el pasaje y poderme ir a vivir a Barranquilla. Ok, no, pero súper bien. O sea, Es que yo tenía que resolver. Claro, total, yo te apoyo. Y él ya me había ofendido y había sido, no, pues había sido malo, o sea, se había portado mal. Entonces yo tenía que solucionar. En ese momento pues no le dije nada, luego me fui, vendí el televisor, volví y ahí sí. Ay, le dije de todo. Ahí sí me desahogué, cogí las llaves y se las tiré así encima y le dije por todo esto, malas palabras, todas las que se me pasaron por la Suerte cabeza. pichurria. Sí, básicamente. Y me fui. Ok. Me fui mal porque pues no tenía contacto con mi familia. Él pues no pasó lo que pasó y yo estaba mal, o sea, en todos los sentidos. Pero pues en Barranquilla estaba mi mamá y mi mamá nunca viví con ella. Pero hasta ese momento ella me pudo recibir un mes en su O casa. sea, tu mamá biológica. Mi mamá Ok. biológica. Ella me recibió un mes. Claro que yo le dije, es que cuando me había ido primero a los 15, yo le había dicho que me llevara y no lo hizo. A los 19 que volví me fui, le dije, me la debes, así que recíbeme un mes. En ese,
¿Por qué llegué a Barranquilla? Porque ella estaba allá y porque era el único lugar donde yo podía llegar al menos un mes. Y llegué a un estudio, ahí fue donde empecé en la industria, porque le pedí el contacto a Juan. Yo le escribí por redes, pero la verdad yo pensé que nunca me iba a responder. A Juan Bustos. A Juan Bustos. Y yo dije, pues no creo que me responda porque debe ser un hombre muy ocupado y no. Pero me respondió. Me recomendó un estudio en Barranquilla y ahí me quedé 4 años y ahí empecé. Y súper bien. O sea, tu experiencia en ese estudio fue bien. O tenés, Sí. lo que pasa es que hay algunas personas que tienen anécdotas como súper fuertes de sus inicios. ¿Fue tu caso o no fue tu caso? No, Nada que fue, Fue bueno. fue bueno, sí. Ahí aprendí muchas cosas de la industria. Obviamente al principio fue muy duro para mí, porque pues yo no me veía como en este tema. O sea, yo estaba estudiando Derecho, yo, aunque sí tenía mis novios, mis noviecitos, pues no es como que tú mm, piensas que eso es lo que vas a hacer en el futuro, ¿sí? Creo que, no sé, de pronto estoy en un error, pero creo que ninguna chica ha dicho voy a hacer una en el futuro. Ese es mi proyecto de vida. Por lo menos en mi caso no era mi proyecto de vida, pero fue lo único que tuve en el momento a la mano con lo que resolví. Y al principio fue difícil. Yo recuerdo que yo terminaba de cerraba y lloraba mucho. Me quedaba en el room Llorando. llorando. Eso te iba a preguntar porque pues para las personas que no saben, aunque para casi nadie es un secreto, de que Leticia es top en CB, pero desde que comenzaste te fue súper bien o te hacías muy poquitos tokens o cómo fue el proceso. Mm, Desde el principio me fue bien, pero no súper bien. Fue como escalando. Ok. Fue así. Pero sí tuve como una buena acogida por parte de los por yo creo que también por el tipo de cuerpo que tenía en ese momento, que sigo teniendo. Muy delgadita, busto natural. Creo que por eso sí, eso ayudó mucho. Sí, eso ayudó mucho. Pero sí fue escalando. Yo también, es que yo no tenía otra opción para mí, o sea, mi vida, pues no En tenía ese otra momento. opción, sí. No tenía otra opción, no tenía otras herramientas y yo dije, esta es la única y yo de esto tengo que salir con esto. Y si lo voy a hacer bien y lo voy a hacer de la mejor manera y voy a meterla toda para avanzar. Yo vi una imagen que hay 2 chicas y como en un hueco, ¿sí? Así como debajo de la tierra. Y hay una que está completamente vestida, pero llorando, y ahí como acurrucada llorando, y ahí se quedó. Y hay otra que se quita la ropa y con las prendas de vestir de ella, como que hace una línea y escala. ¿Y dónde viste esa imagen? En ese momento, ¿en dónde la viste? En internet. Ok, y fue como clic. Sí, Ok. sí, yo sentí que sí, que eso me representaba en ese momento. Y pues eso fue lo que hice, o sea, dediqué en ese estudio 4 años, aprendí mucho, me ayudaron mucho, me enseñaron mucho y llegué a vivir a un lugar al principio, en Barranquilla, muy feo y peligroso y luego terminé al final viviendo en una zona bien costosa, pues con mejor sí, estatus, por decirlo así, en Barranquilla. Entonces, por eso siento que a Barranquilla le tengo cierto aprecio, cierto amor. Hice grandes amigos, Claro, grandes viste una amigas. transformación gigante en Total. Barranquilla. Sí. Leticia, ¿qué crees que pensaría la Leticia de 16 años de la mujer que sos ahora? Uy. Yo pienso que pensaría que fui y que soy muy valiente y muy fuerte. Sí, definitivamente eso. Súper, súper. Sí, porque no te tocó nada fácil. Total, no, No. o sea, y lo resolviste, y fue pucha, y no fue fácil, pero lo resolviste. Sí, yo, bueno, en el tiempo que fui como adolescente y que fui como tan irresponsable, después, hoy en día digo, no tenía necesidad de pasar por todas esas cosas porque yo misma me puse en esas posiciones, en esas situaciones, pero resolví. Y así como me metía en problemas, yo misma me salía de ellos, yo misma resuelvo mis cosas. Yo no llamaba a mi familia a decirle, me pasa esto, resuélveme. No, muchas veces los llamé o les conté
cosas, pero que ya había resuelto, ya estaban listas. Incluso en el tiempo de cuando empecé en la industria, mi familia no me habló. O sea, ya había pasado justo lo de mi ex y ahora ella estaba en esta industria, pues fue terrible para mi familia. Y lo entiendo, o sea, En ese momento, en ese momento claro, ellos total, tenían como un razón, shock, que les sí. doliera, que estuvieran ofendidos y que hasta se sintieran avergonzados de mí. ¿Y cómo es tu relación hoy con tu familia? Es diferente, o sea, con mi tía es súper bien. Hablamos sobre mi trabajo a veces le cuento cosas sobre el trabajo y como me siento muy apoyada por ella. Con mi mamá no, es que yo siento que hay lazos que no se crearon, ¿sí? Y pues eso es imposible. Total. Entonces la respeto, la admito como mi mamá, la apoyo económicamente, pero no hay cosas que yo Sí, no. no formaron ese vínculo, pues, como de madre e hija. Sí, Ok, o sea, en definitiva, esa es tu tía, sí. completamente. Y- Pero tienes una relación, o sea, pero digamos que ahorita ya hay como, o sea, hay conversaciones, hay contacto frecuente, o sea, no es como que tienen una vida completamente aparte y súper separada en la comunicación. No, a veces hablamos Ujú. por llamada, a veces hablamos. Yo he tratado de tener con ella más cercanía, pero no ha sido posible. Hay cosas que no me gustan de ella y que no hay necesidad de forzarlo. O sea, si ella es así, ella es así, ella no va a cambiar y tampoco tiene por qué cambiar. Ella no tiene por qué hacerlo, ¿sí? Y yo tampoco tengo por qué soportarlo. Entonces, nos comunicamos, la apoyo y hasta ahí. Y estás bien con eso. Al Sí. final es lo que importa. O sea, como que ahorita sos más consciente del autocuidado, de poner los Sí. límites. Ok, súper. Voy a hacer Súper chévere. una pregunta un poco incómoda y es de varios podcasts que hemos hecho, pues, y que ha salido como el tema, y es, cuando te empezó a ir bien, ella no se acercó más a ti simplemente por el hecho económico, o no, tampoco pasó. No, hay que entender, bueno, hay que entender que la única persona que a mí sí me apoyó por mi trabajo en ese momento fue mi mamá. Y como ella se asustó al principio, ella pensó que era otra cosa, pero yo tuve que explicarle lo que era realmente. Y mi mamá desde el primer día me apoyó, de hecho fue a la entrevista conmigo Ah, ok, genial. porque ella se asustó y me compró la primera. Ok. Ella, o sea, Sí, o sea, en ese aspecto fue como súper mente abierta. sí, sí. Y desde eso, pues yo vi otra parte de ella que era pues de su vida con muchas necesidades y quise ayudarle. Y no ha sido fácil porque también mi mamá a veces era como que nunca era suficiente y eso me molestaba horrible. Claro, pero también era porque quería lo mejor para ti. No, nunca era suficiente el apoyo para ella. De dinero. Ah, ok. Ah, pensé Yo que... siento que yo siento que yo hacía lo mejor por ella, que yo podía y ella siempre, no sé, ella siempre estaba o inconforme o pero. molesta, sí. Y entonces yo ya hubo un momento en donde yo le dije como, ok, si te quieres ir, vete. Y se fue. Ok. Y yo corté con ella por un tiempo, pero luego otra vez nos reencontramos y volví otra vez a apoyarla. Y hasta el momento yo la apoyo. La apoyas. Súper. Claro. Igual, como ampliemos un poquito como la pregunta que dijo Juan y que o sea, en otros episodios lo verán, pero también como que se ve a veces como algo repetido en la industria y es que de pronto las familias, al ver que la posición económica de quienes ingresan a esto empieza como a, sí, a escalar rápidamente, entonces tienen esa tendencia de como... Cambiar. Sí, yo siento que es como un tema más creo que aprovechan una debilidad o una culpa que se genera en los artistas cuando empiezan a estar en esto, porque a veces ni siquiera les piden, pero necesitan o sienten una necesidad de compensar. No son todos los casos, obviamente. Realmente sí hay casos que uno dice, pucha, pero o sea, ¿hasta dónde más le piden si el trabajo al final lo está haciendo esa persona? Pero en muchos casos también siento que compensan por culpa. Incluso si la familia no lo pide, o los novios, o lo que sea. Yo en algún momento en otra entrevista dije una frase y era que también la modelo pagaba la vergüenza. Ujú.
es una buena, Es una exacto. buena O sea, opción. sí, porque por ejemplo, a lo largo como de estos años que he hablado con varias personas, de verdad que a veces no es como, no es la mamá pide o el papá pide o incluso los novios, ¿no? Que también se escucha bastante eso, sino Sí. que es como justo, como desde una culpa empiezo a dar y obviamente pues automáticamente las otras personas dicen como, bueno, si tengo una urgencia le pido, si tengo una urgencia le pregunto, si tengo una urgencia le cuento. Entonces se convierte como en un bucle ahí como Claro, pero también súper está el difícil. caso de que cuando las chicas deciden entrar a la industria, no las apoyan y les empieza a ir bien. Sí. Y ahí sí, no, venga mi Sí. amor, que sí, no, divina, mi reina, muñeca hermosa. Total. Sí. Pero no fue tu caso, porque los lazos como que siempre se mantuvieron muy aparte. Pero yo después sí he apoyado mucho a mi Claro, familia. es diferente pues como que lo hayas apoyado, pero no ha sido de que hoy no te quiero, pero a lo que te veo súper bien, ya sí voy y te lambo y eres la mejor. Pasaron Más o menos. situaciones, pasaron menos. O situaciones. sea, si tú dices como ese tipo de episodios. Sí, en algunos momentos con algunas personas de mi Leticia, y familia. por ejemplo, ya que o sea, estamos tocando ese tema, ¿qué le dirías a estas personas que de pronto se empiezan a enfrentar como este tipo de situaciones con la familia o con las parejas o con amigos? ¿Cómo les sugieres como afrontar la situación? Uno debe revisarse bien. Y lo primero es quitarse la culpa y la vergüenza del trabajo que uno tiene. Porque al final lo que uno está haciendo es tratando de comprarlos, ¿sí? Y de ser aceptada. Y eso no va a pasar. O sea, si te van a aceptar es porque te aman y si no, pues simplemente va a estar de por medio el interés económico. Entonces, primero es revisarse a sí misma y decir, yo no voy a permitir esto, yo no voy a hacer eso, ¿sí? Pero eso para que uno se ahorre mucha plata. Cosa que a mí, cosa que yo debía haber hecho antes, ¿sí? Hice ciertas cosas donde gasté dinero que no debí. Donde hoy en día digo, no había necesidad, me lo hubiese gastado en mí. No debía haber ayudado a esa persona. No debía haber apoyado a tal otro, ¿sí? Tal otra, así. Porque fueron y son muy desagradecidos. En algún momento alguien llegó como a tal punto de descaro de decirme, ay, a ti no te da vergüenza hacer ese trabajo. Y yo le estaba pagando Sí, algo. total. O sea, pues no te da vergüenza ahora estar recibiendo el dinero de mi trabajo. Ay, Sí. no, qué Y indignación. mira que, por ejemplo, en charlas que yo he visto con la psicóloga de la empresa, hay veces que dice como, nos ha preguntado como, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Entonces uno responde, o tu mamá o tu pareja, no sé, X. Y ella dice, no, la persona más importante de la vida de uno es uno mismo. Sí. Entonces hay que pensar en el beneficio propio, primero yo, y luego de que yo esté muy bien, es que puedo empezar a ayudar y decidir a quién ayudar y de qué manera hacerlo. Pero ¿sabes qué es lo feo? Que tú necesitas, la mayoría de las veces el ser humano necesita de llevar esas situaciones, de tener esas situaciones para poder decir, yo ya no quiero permitir esto. Claro, total. Pero por más de que uno aconseje a alguien para que no le pase, Sí, claro. necesita que le pase. Vivir la experiencia. Sí, en algunos casos sí, definitivamente. Ve, Leticia, ¿qué te hizo quedarte en la industria? O sea, ¿qué fue lo que, o sea, dijiste? Como empecé, dije, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, voy a conseguir eso, no va a salir hasta aquello, pero ¿qué hizo que te quedaras? Porque ya llevas, ¿cuánto tiempo llevas en la industria? 8 años. 8 años. Ay, bastante, ¿cierto? No, pero, o sea, hay personas que llevan muchos más años. Sí, he También visto siento que hay unas que personas que 10. como que dicen el ciclo les dura menos tiempo, pero pues al final para cada quien es súper diferente. Yo, después de lo de la carrera, de haber estudiado Derecho y no haberla terminado, yo no quise retomar. Porque yo decía, bueno, ya, que no es así, pero yo decía, ya no quiero tener que empezar otra vez de cero en otro ámbito para ese momento. Y pensaba que ya el tiempo se me había pasado. Pero indudablemente yo siento que también fue el tema de dinero. Cuando empecé a ganar más, yo dije, no, pues de aquí soy, aquí me quedo. ¿Para qué me voy a salir a aventurar en otro contexto, en otro trabajo? Dije, no, pues ya, aquí me quedo. Pero quería hacerlo bien, o sea, quería que fuera reconocida, quería que de pronto algunas modelos se sintieran identificadas, que yo fuera un referente para algunas Y lo modelos. eres. Total.
Creo que sí. Y digo creo por los mensajes que me llegan a veces a ¿Qué Instagram. te escriben? ¿Qué te dicen? Sí, que me admiran mucho, que les gusta mi trabajo, que me han visto como un referente para ellas avanzar en la industria, para sus shows, para su trabajo. Yo no lo sabía, honestamente, porque yo vivía en mi burbujita del estudio en Barranquilla y ya. Pero yo no lo notaba, no lo sabía. Hasta cuando llegué a la Lespo, al evento de la Lespo que fui, que fue el primero y el último porque no volví. Quería ir al que pasó, pero pues pasaron cositas y no pude ir. Y no pudiste. Me quedé ok. con las ganas. Y entonces ahí lo sentiste, solo ahí lo hasta ese sentí. momento. Ujú. Hasta ese momento fue 4 años después. Sí. Hasta ahí fue cuando me pedían que se me acercaban y me hablaban, me saludaban o me pedían una foto y yo me sentía como muy tímida y nerviosa y así. Pero entendí que lo estaba haciendo bien. Súper. O sea, solo hasta ese momento. O sea, pero desde siempre fuiste pública. Siempre, porque yo dije, esto no va a ser así. ¿Qué pasa? Cada quien está en su derecho de decidir si es pública o no es pública. Total. Yo no obligo a nadie. Yo no, a mis amigas yo nunca las acosé, pero sí las aconsejé. Yo siempre sentí que el esconderme y no ser pública era el arma que le iba a dar a mi enemigo para que me destruyera en el futuro. Completamente. Es súper bueno eso que está diciendo. O sea, de verdad es como toda la razón. Sí, entonces yo dije no. O sea, desde ya mismo les voy a quitar esta herramienta con la cual me puedan destruir. Así que me expuse yo. Yo siempre fui pública, yo siempre dije no bloqueen Colombia. Y claro, mi familia se enteró así, se enteró por eso, porque me vieron ahí. Aparte un ex, también mi primer ex, él mandó unos videos míos. No, pero ¿para qué? O sea, ¿cómo es que todavía sale por ahí ese ex? ¡Qué Intenso. desespero! ¡Supérala! Intenso, llenador. Sí, sí. De hecho, cuando volví yo de Canadá, hace como 2 años. Sí, hace como 2 años me escribió que para que fuéramos amigos y yo le dije no. O sea, el pasado está muerto y allá te quedas. Total, no. Leticia, llevas 8 años de carrera y durante los 8 años ¿has sido completamente disciplinada o has sido de las modelos que está una temporada, se relaja, vuelve y se conecta? No, yo siempre he estado disciplinada. Yo siempre he estado ahí. El máximo de tiempo que no he estado en la plataforma fueron 2 meses porque estaba en Toronto y no encontraba apartamento. En Toronto es muy difícil, bueno, en ese momento, ahorita no sé cómo está, voy a probar otra vez. Era muy difícil encontrar apartamento. Había una crisis inmobiliaria, entonces no era muy fácil y estaba en un lugar donde no podía trabajar. Fue el máximo tiempo. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. 2 meses. ¿Y crees que ese ha sido tu éxito? Sí, definitivamente, porque si me voy 6 meses, 1 año, en ese tiempo, por día, ¿cuántas modelos están ingresando nuevas? Es una Total. cantidad impresionante. Ok, ya partamos de ahí. ¿Y cuántos se están fidelizando por día? Se están llevando mis posibles. Mientras que si yo estoy todo el tiempo, el mayor tiempo que pueda, no me refiero tanto como en horas de días, sino sí, estando en la plataforma presente, sí, y que no se vaya a olvidar que yo todavía estoy en la industria o todavía estoy disponible para los. Entonces sí, me he mantenido, que ha sido bien difícil, honestamente, porque pues ya yo tengo 29, o sea, ahora hay chicas que tienen 19 y tienen más energía. Ay, no, Leticia, pero ¿qué es eso? Sí, es la Pues, pobre o sea, viejecita. tiene 60, por Dios. No, o sea, necesita uno de verdad, o sea, sí se agota. Sí, no, pero estás hablando como si tuvieras 60, no, se exagera. No, yo siento que más allá de que se agote físicamente, es el tiempo de los 8 años ya que llevas constante. Eso yo siento que es lo que te Sí, podría sí. estar cansando. No la energía de hacer el show todos los días, no, es más como la rutina. Pero la rutina, el desgaste de la rutina. ¿Qué haces cuando no tenés ganas? Cuando no tenés ganas, como que no tenés como esa motivación, ese impulso, Sí, esa porque eso le cosa. pasa a ¿Qué muchas. haces? Bueno, 2 cosas. 1, en definitiva, realmente reviso mis ingresos, cómo estoy en ingresos, qué facturas tengo que pagar, es la verdad. Ya, ese es Y como digo, tu bueno, motivador. sí puedo darme este espacio este día, o en definitivamente no. O sea, en definitiva,
ponte a trabajar. Entonces, por ejemplo, yo tengo la impresión de que vos sos una mujer estratégica. Entonces, para mí eso es estrategia pura, ¿cierto? Entonces, eso significa que como que mantenés muchos proyectos, inversiones y cosas en simultáneo para justo usarlo como trampolín y motivación para trabajar. Sí y no. Cuando uno no ha tenido dinero y no ha tenido una educación en dinero, uno toma malas decisiones y hace malas inversiones o se malgasta el dinero. O sea, has sido gastona. No, hice una Entonces. mala inversión. Ah, ok, hiciste una mala inversión. Sí, que me pesó y que al día de hoy todavía me cuesta. Invertí en un momento, estaba en Barranquilla y le había dado la mano a un familiar y tenía otro ex. Yo tuve muchos novios. Fue otro ex. No, bien. Dejémosle Sí. ex 3, ex 4. Y sin contar los que no les mencioné. Con él me iba a casar, me pidió matrimonio. Pucha. Y entonces ellos se hicieron muy amigos, se empezó a hablar de un tema de... Tu ex de un familiar. Mi ex y el familiar Ok, se hicieron muy amigos. ok. Y se hizo un proyecto de un restaurante de hamburguesas en Barranquilla. Yo invertí y en ese mismo tiempo yo estaba comprando un apartamento sobre planos en Barranquilla y dejé de pagar mi proyecto para mantener la inversión en el negocio. Y cuando decidí no casarme porque no estaba segura y porque dije esto no es lo mío. Ay, no, ya enseguida nos contás eso bien, porque ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Que no? Ok. O sea, esa persona fue un usuario. Ok. Ah, sí, creo que en algún momento lo has mencionado. Pero espérate, Sí. terminemos el chisme de la mala inversión. Es que de ahí viene. Ah, ok. Al momento que yo decido no seguir en esa relación y no casarme, ellos dos se unieron y dijeron, saquémosla del negocio y la robamos. Y así fue. Diste el dinero allá y ya ellos te sacaron. Sí, Y entonces el man era un usuario. fue un usuario. Sí, nos conocimos en la plataforma. Y era colombiano. No, era ecuatoriano, pero vive en Estados Unidos. Fue muy Y estúpida. no habían papeles, no habían firmado nada. No, porque el dinero yo se lo di a mi familiar. Porque yo confiaba 100% en mi familiar, ¿sí? Claro. Y todo hasta ese momento había quedado a nombre de mi familiar. Entonces dejé de pagar el proyecto también del apartamento y me retraté del negocio y la constructora me cobró una multa bastante alta y perdí más plata. Ay, no. Y el dinero que cobraba de la plataforma lo cobraba por medio de mi ex. ¿Por qué? Porque yo me había retirado del estudio. Tenías como un método de pago del asociado. Exacto, sí. ¡No! Claro, y como él O sea, estaba ahí viviendo en tan Estados bobo el Unidos, tenía man. cuentas americanas. No. Así fue como llegué a Medellín. Ay, no. Cuando no, yo no. llegué a Medellín estaba en la inmunda. Otra vez. A empezar. Es que he estado en la inmunda muchas veces. Pero siempre las has sorteado. Sí, o sea, es que toca salir de ellas. O sea, cuando ya tocas fondo, ya no hay más para dónde echar. Ya este es el fondo y punto. Hay que subir. Ya no hay más opción. Pero bueno, o sea, igual pudiste seguir recibiendo tu dinero, lograste hacer como cambio, entonces dejaste esa inversión así. Sí, yo a esta persona no la podía demandar, al de Estados Unidos, porque ¿Por ¿cómo? qué? ¿Cómo? O sea, Ok. vivimos en Colombia también. No, aquí no, eso no iba a pasar, pues, era un proceso que no. A mi familiar sí, traté, pero era más lo que tendría que pagar en abogados también. Y dije, ¿para qué? Y él no tenía nada, o sea, no tenía algo que se le pudiera quitar. Y el tema del negocio les cambian, en ese momento, ahorita no sé cómo sea, le cambiaban La razón social. la razón social y ya listo, se acababa el problema. Vení, o sea, ¿cómo termina tu familiar con este señor? Y Porque dejándote ahí a viene el vos? punto de lo que hablábamos antes, que decíamos que las modelos la mayoría de las veces apoyan, ayudan, dan plata a sus familiares. Y yo apoyé a este familiar. Y 3 días después yo estaba en mi apartamento y era como la 1 de la mañana y yo me estaba soñando que él venía. En ese momento me despertó el timbre de la puerta y era él. Ay, no. ¿Qué? No, esa pesadilla es real. Sí, ahí me dije, por el citófono me dijeron, señorita, hay un militar en la puerta de su casa. Yo ni siquiera me acordaba que él era militar.
Porque lo que te digo, no era como militar de todo el tiempo, era solamente como que lo llamaban en momentos. Porque se vino con la ropa de militar desde allá. Ay, no, que, o sea, me imagino que fue una decisión súper impulsiva, qué susto. Ahí llegó pero era más como tratando de eso, de darme lástima, como no acabemos esto y de rogar y de suplicar hasta ese momento. Ya después se volvió un poquito más como golpeando la puerta y así no me daba espacio ni nada. Y en ese momento ya mi mamá me dijo, váyase porque yo siento que le puede hacer algo. Y él tenía mi dinero porque era la cuenta. Ay, no, Leticia, qué estrés. Y mi mamá me dijo que me fuera y yo le hice caso. O sea, en ese momento, bueno, yo tenía 2 perritos y él por tratar de manipularme y de darme como en que me doliera, me dijo, me los dejas. Y yo como tenía la culpa de lo que había hecho, yo renuncié a mis perros. Y los amaba y los adoraba, pero yo le dije, está bien. Como para resarcir un poco la culpa también que yo tenía, claramente. Claro. Entonces, yo no sé por qué razón, yo vi mi pasaporte, y yo dije, esto me puede servir para el futuro. Fue mi pensamiento. Cogí el pasaporte, lo eché en el bolso, le dije a él, voy a ir a ver a una amiga, dame espacio. Y no, simplemente cogí mi bolso, o sea, la cartera, el pasaporte, las llaves del carro, el carro y arranqué. Y llamé a un amigo acá, un amigo de aquí de Medellín, le dije, ayúdame. Estoy en la inmunda, por favor, préstame plata, ayúdame a buscar un apartamento, o sea, me voy. Yo me quería venir. Volver a empezar de cero. Yo siempre quise vivir en Medellín, a mí me gustaba mucho Medellín. Yo venía a visitar a mi mejor amiga que ella vivía aquí. Pero pues no, era como otra vez el miedo de, otra vez tener que empezar y no sé qué. Pero ese día dije, me voy, o sea, a mí qué me detiene, nada. Y estaba súper mal emocionalmente, lloré muchísimo, no comía. Yo recuerdo que tenía que salir por una vía y yo me fui al contrario, la otra vía. Ay, no, imagínate. Loca, o sea, loquísima. Y arranqué y me vine en el carro sola, llorando todo el camino, pero yo sentía que entre más avanzaba y me distanciaba de Barranquilla, que para ese momento era porque él estaba, yo sentía que más corría hacia mi libertad. Y por eso me vine. Claro, total, o sea, mejor decisión. Y así llegué aquí. Ok, y ya, amas Medellín. Amo Medellín, me encanta. ¿Qué te gusta de Medellín? Hay todo. ¿Qué? Primero, la ciudad es muy bonita. Bucaramanga se parecía, no es tan así, porque era muy verde, era fresquita, las calles eran más limpias, todo era más organizado. Entonces a mí me llamaba mucho la atención eso. También que habían muchas cosas para hacer aquí, turistear, conocer, por ejemplo, cafés lindos, spots lindos, cosas bonitas, ¿sí? Como que todo llamaba mucho por el ojo, por decirlo de alguna manera. Y la industria, yo decía, si yo estoy en Medellín, hay cosas, un ejemplo, esto, yo no, en Barranquilla no lo podía hacer, porque en Barranquilla para ese momento no habían como podcast, no era tan conocido el tema de la industria, y yo quería hacer ciertas cositas que pude hacer acá. Y por eso, pues esas cosas me gustan mucho acá. También porque yo quería hacer una inversión. Yo siempre quise comprarme una casa o un apartamento. Que me demoré. Me demoré. No, pero es que pues también con ese montón de piedras en el camino, o sea, Dios mío. Sí. Ok. Y dije, me gusta esta ciudad, me siento cómoda, me agrada la gente. Yo me la he llevado muy bien con la gente aquí. Los países somos chéveres. Sí. Sí, son chéveres. He tenido por ahí mis roces con alguno que otro, pero ha sido más un tema puntual, por algo. Sí, no es como en general, no. Y yo pensé que cuando vendría a vivir a Medellín, yo me iba a conseguir un paisa. Pero eso no pasó. De pronto fue que no le abriste la puerta al paisa. Es que no me dejaron. Ok. No me dieron el espacio. Después de ver toda esta historia y de conocer los ex, yo pienso que no te mereces un colombiano. ¿Cierto que no? Ay, pero hay paisas, no, o sea, en general hay muy buenos colombianos, o sea, por favor, tampoco, qué gusto. Pero es que espérate, los paisas son lindos, pero son demasiado parleros. Ay, no. Sí. Y yo ya también creo que o sea, todo lo que yo he tenido que estar en contacto con los usuarios,
Ya tampoco te me ha hace saturado. creer, Sí, claro. ya me ha saturado y yo ya no le creo a los hombres. No, y con Claro. ese puto tipper, Ah, con esa parla que te metió tan bien que hasta te robó, pues no. sí. Juan Diego aquí. Entonces ya es como que si me trata de conquistar, ay no, ya dime otra cosa porque esa ya me la sé. O sea, Claro, sí, de esa es, no. es que tienen que llegarte de otra manera. Sí. Sí, total. Y yo creo que total. también pues porque tuve muchos novios. Ujú. Entonces es que yo terminaba uno y ya empezaba con otro. Ah, claro, no estaba con los dos al mismo Ajá. tiempo, pero no me daba espacio, no me daba Pero todavía espacio. hay espacio para un paisa o no. Sí, Ok. sí, sí, sí. Ya saben, paisas que se ha Pues visto. Pero no casada lleguen no acá estoy. con la parla típica y esas boas, no Ay, sí, que maduren. el amor de mi vida. Y que Una no sé qué. nea. No, no, yo ya eso ya lo viví, ya lo supe. Ay, una Pero nea no, que te no nea recoja en paisa, moto. pues. Nea. Una nea. No, Que no te nea recojan paisa, sino moto, que- imagínate tú. Ay, no. No, las motos me dan miedo. Ahora. Antes no. Antes yo. En una de Tenía té. moto. Este, No. pues una 115. Ay, no. Que No, te no, quede no. el quemón del mofle en la pantorrilla. Bueno, Esa vamos nunca con me una pasó. dinámica, vamos con... Eso nunca me pasó. O sea, lo de la quemada nunca me pasó. Y esa es típica. O sea, no grillaste No, es tanto que en esa es muy moto. No. grilla, esa es muy grilla. Sí, ese quemón es muy grilla. Ay, no, nosotros acá en serio súper prejuiciosos diciendo esto, ¿no? Bueno, vamos con dinámica. Entonces, respuestas rápidas. Ok. ¿Qué te apaga las ganas de inmediato en una persona? Que sea así de que se las dé, que él es más que yo o más que todo el mundo. O sea, uno Como tiene que chicanero. tener, sí, uno tiene que tener su autoestima, pero pues tampoco ya rozar en el tema de ser petulante, fastidioso. Ok. Sí, no voy con eso. Dato. Vio, ahorita que estamos hablando del paisa, pilas. ¿Has revisado un celular sin permiso? Al menos una miradita. Ay, Todos. jueputa. Todos, no, Leticia. No, esperen. Es que no Tuve un esperen. tiempo retóxico, pero nivel horrible. Que eso estaba muy mal, porque eso me hizo llegar a una depresión horrible, horrible, donde me perdí en mi confianza, en mi autoestima, en lo que yo era. Por andar revisar revisando celular. teléfonos como un policía. No, era lo peor, era que yo quería encontrar. Yo quería ok. encontrar para soltar. Ok, ¿cómo así que encontrar para soltar? A mí me pasa que yo necesito tener una experiencia muy jueputa, así muy fuerte, para decir ya no más hasta aquí yo llegué. Ok. No sé cómo será con otras personas que cómo Claro, lo entonces harán. buscas pruebas así súper... Contundentes para decir hasta aquí llegué. Ah. Y yo quería eso. Ya te imagino ahí. No hay nada. No, era hijueputa, que, no hay uy. nada. No, horrible, horrible. Yo le armaba unos dramas. Claro que la personita también la había embarrado, ¿no? Entonces yo le hacía sus desplantes, sus cosas. Uy, horrible. No quiero volver a pasar por eso. Sí, total. O sea, creo que es, de verdad, es súper innecesario. ¿Cuál es su mayor capricho innecesario en el que gastas dinero sin culpa? Zapatos. Pero sin culpa. La gastas, zapatos. ok. Zapatos. ok. Amo los zapatos, me O sea, encantan. que tu vestier debe estar súper lleno de zapatos. Sí, y cuando ya no tenía espacio, regalaba Ok. para poder comprarme más. Los puedes vender también, Leticia, ¿sabes? Sí, pero pues los regalaba como a mis familia y así. Entonces, ¿Ahorrativa o gastona? no, yo soy ahorrativa. Yo primero pago todas mis cosas, mis deudas, Súper mis organizada. responsabilidades, y si queda para gastármelo, ahí sí me lo gasto en mí sin dolor. pesar. Ujú. ¿Qué preferís hoy? ¿Invertir en un nuevo negocio o darte vacaciones de lujo? Invertir en un nuevo negocio. Ahora mismo quiero buscar como las opciones de en qué puedo invertir. Porque pues yo siempre pienso en el futuro. Eso es un Ahora problema. ajá. Sí, es un problemita que tengo que cuando cumplo una meta o cumplo algo, yo no lo disfruto tanto porque ya estoy pensando en la siguiente cosa que quiero hacer. Malo. Sí, también es complicado. Leticia, ¿qué errores ves repetir constantemente como en las personas que están en la industria? Siento que el hecho de no darse el valor que se merecen como la modelo que son. Okay. Entonces, regalar no está bien. Hay O que sea, educar. ¿Te referís a, cuando decís regalar, te referís como su show? ¿O Sí. te referís a... En general, En su general. show o su atención, todo esto. Bueno, yo quiero que nos cuentes
¿Cuál ha sido el mes en el que más cantidad de tokens te has hecho? ¿El mes? O bueno, la cantidad. O sea, como el montón más, el monto juntico más grande que recordes. Pues recuerdo un día. No Un sé, día. sí. Bueno, bueno, semanas Ujú. para mí de 20 millones. Ok. Semanas. Poquito. Un día Una bobada. hice, eh, creo que me hice como 18 o 19 en un día, en un show. Millones Sí. de Y en pesos. tokens, no te acuerdas. El máximo que hice una vez fue de 84,000. En un día, 84,000 tokens. Espectacular. Sí. O sea, felicitaciones. Sí. Brutal. O sea, no porque sí está dentro de las primeras en su página, obviamente. Sí, hoy en día también siento que la plataforma está posicionando es por tokens y la mía, ¿no? Y tiempo. Antes era más por el tiempo que tú estuvieras ahí. Ahora ya no tanto, ahora es por las dos. Sino Y que es también. difícil llegar a los Igual, primeros 10. igual, yo creo que también, pues como para agregarle algo a eso que está diciendo Leticia, las plataformas tienen como muchos algoritmos dentro de su algoritmo principal, pero prima, obviamente, y principalmente el promedio de facturación como por hora. Pero en realidad las plataformas tienen como pequeños algoritmos que te ayudan como también a impulsarte. Y quiero agregar eso sobre todo para que no piensen que es que, pucha, nunca vas a estar entre las primeras porque no tengo el mejor promedio por hora en este momento. No, es un proceso. Igual Leticia lo dijo, es un proceso, para ella ha sido un proceso, pero tienen varios algoritmos con los que pueden jugar a veces un contenido, el post de no sé qué, bueno, en fin, hay muchos. Claro, lo que pasa es que también, por ejemplo, si yo soy el dueño de una página, tengo 100 modelos y a esta le están tirando y está muy abajo, pues si esta es la que me está dando plata a mí como dueño de página, pues la subo. Sí. No, y al Eso final también eso es de premia también, lógica. premia también el esfuerzo. Exactamente. Porque imagínate entonces si todo fuera punta de rosca. No, Sí, súper no, injusto, sería total, súper terrible. injusto, totalmente no. Pues a mí me parece que no cabe como esa Leticia, parte. ¿cuántos pares de zapatos tenés? No recuerdo. Muchos. Sí. Más de 20. Sí. Más de 40. Creo que por ahí. Yo creo. 40, 50. Sí, sí. Bueno, y países, ¿te gusta viajar? Me gusta viajar, pero no me gusta como o sea, es raro. Me gusta la situación de ir a conocer nuevos lugares, pero no me gusta subirme a un avión. ¿Te da miedo? Lo odio. Para Pero- mí es una tortura. O sea, pero pero es ¿por qué por te das miedo? Yo siento que O sea, de paracaídas. sí, yo no. nunca me tiraba de paracaídas. No me tiraría un No. paracaídas, no haría bungee. Es- Mira, cuando era niña, Ay, no, bueno, pues que el bungee no. Cuando- Pero el paracaídas es No, espectacular, loco, sí. Es espectacular. cuando era niña, yo acompañaba a todos mis primos, porque me crié con mis primos, a la Ciudad de Hierro, cuando llegaba allá en Bucaramanga, que la montaña rusa y todo eso. Ajá. Yo iba, era la más grande, entonces yo iba y los acompañaba. Pero que yo me subiera a algo, jamás. Yo los esperaba abajo. Ay, no, Ni de Leticia, tobogán pero me una tiro. mujer tan arriesgada en tantas cosas tiene que desbloquear eso. Deberíamos ir con ella y llevarla para que... Nos No. tiramos. No, Ana y yo ya nos sí. tiramos. No, ustedes se creen que tienen muchas vidas como los No, gatos. pero es que obviamente vos vas seguro. No. Podemos calentar con una montaña en Según poquitos lo que pisos. dicen, es más factible que te ganes el baloto a que te en un paracaídas. Sí, total. No. Leticia, dos cositas más antes como de que vayamos cortando. ¿Qué es algo que la gente asume de vos y que es completamente falso? O sea, que sabes que asume vos y que es completamente falso. La creída, la Dos. pinchada. Sí, que soy súper creída, súper así, como él dice, pinchada. Y que otros que estoy podrida en plata. Ok. Lo cual ninguna de las dos es cierta. Pero amén, sí, que vas a estar podrida en plata rápido. Sí, pero eso también sabes que estar mencionando tanto esas cosas también como que trae malas energías. Ok, Sí. Entonces, no, mejor que la gente piense que no. que no. O sea, Ok. y es- No. ¿Sabes qué? Me parece súper chévere que es muy natural, es muy real, muy acertada en todo lo que estás diciendo. Porque muchas chicas pensarán, no, debe estar podrida en plata, pero también no se dan cuenta que mientras uno más gana, también pues más gasta. Total. Y que no todo es... Y mira que como lo también hay pintan. proyectos que son muy difíciles de alcanzar. Entonces, a veces uno se compara. Yo también he llegado a esa situación de compararme con otros modelos y
pero ¿por qué esta se compró su casa primero que yo si yo trabajo el doble que ella? Son procesos Pero ¿por qué diferentes. ella viaja más que yo si es que yo trabajo un montón? Sí, y no, es también por las decisiones que yo he tomado. Total. No, y cada uno tiene su proceso de vida. A Y- todos nos pasan cosas diferentes. Y hay personas que priorizan hacer otras cosas antes que comprarse una propiedad, por ejemplo. Entonces creo que realmente la realidad de cada uno es absolutamente diferente. Sí. Por y ejemplo, respetable. yo nunca he ido a Europa y yo quiero ir. No. Pero yo dije, yo no voy a ir a Europa hasta que me compre mi casa o mi apartamento. Ok. Porque pues yo decía, el montón de plata que me voy a gastar en Europa. No lo invertir. Claro, invierto. lo metes en tu casa. Una última, Leticia. ¿Qué versión de Leticia quieres ser dentro de 10 años? Mm. ¿Cómo te imaginas? Ahora mismo estoy pasando por un momento raro. Yo antes simplemente me veía como, en el futuro siempre, como mujer sola, independiente, con dinero, paseando o en mi casa tranquila, pero sola. Siempre me veía sola. Ahora no. Ahora que ya lo estás configurando de otra Ahora te ves manera. con un perro. No, yo tengo un perro. Ella tiene, ella tiene bueno, dos bebés peludos. Los perritos, esos perritos, él no se los llevó. Al final yo me los Te quedé. los dejo. Total, Sí. pues es que eran de ella. Y bueno, una vive conmigo, es el amor de mi vida. Ok. Pero me está picando un bichito ahora, que es el de la maternidad. Ok. Ay, Oh pero my súper God, rico. espectacular. Sí. Pero O sea, muy yo siempre me chévere. vi sola, yo decía, no, los niños llorones, canzones, fastidiosos, no. Pero sí, o sea, siento que sí, que yo sí debería Que de, sí de quieres vivir eso. esa etapa. O sea, antes también fue por temas emocionales, temas de abandonos y demás que viví. Pero pues no, creo que por todo lo que yo pasé y por el tipo de padres que yo tuve, yo ya sé lo que yo no quiero ser, el tipo de padre o madre que yo quiero para mi hijo o hija. Entonces sí me estoy viendo como en la idea de pronto sí, estar... Proyectarte es ella. Ujú. Súper Vas rico. a ser una excelente Sí, mamá. total. Yo creo que ahorita, o sea, escucharte hablar del antes y el ahora, ya sos una mujer con muchas herramientas, entonces súper Sí, chévere. y de hecho estoy como organizándome. No, yo actualmente me cuido, pero no quiero hacerlo ya mismo porque todavía no estoy en la estabilidad económica que ¿Qué deseo, querés? sí. Entonces necesito organizarme para de pronto el próximo año. De pronto. Ok, eso es ya, mijita, o sea, se Sí. llegó. Y en caso de que la pareja con la que esté no quiera, también he considerado Ay, la como opción no va de a tenerlo querer, sola. obvio, sí. No, es que hay hombres que a veces no quieren. No, lo puedes tener perfectamente. Claro, pero no creo que te pase eso. No creas. Bueno, exacto, hay muchas opciones. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio en Fuera de Escena junto a Leticia Volker. Si quieren seguir descubriendo más historias como estas, no se olviden de compartir este episodio y darle like. Y si sienten curiosidad por la industria, recuerden que abajo les dejamos un enlace donde les explicamos todo. Leticia, ¿querés decir algo antes de despedirnos? Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Gracias a Me vos. parece muy bonito, ¿sí? Y muy, como que viene de una parte muy natural y muy genuino de la modelo, de la persona que va a estar sentada aquí. Entonces, muchas gracias por el espacio, por su tiempo, por escucharme y por haberme invitado. Ay, gracias a vos, Leticia. Súper Nos vamos para la bienvenida montaña siempre. rusa. Ay, no. Vamos a Armenia, que es allí cerquita y eso. Chao.